cómo casarse con un millonario. Y hay una película que es todo un 3 en 1. Pero vamos por partes. La película en español se llamó El monstruo de otro planeta y estaba dirigida por el especialista, vuelve al programa de hoy de Lloviendo Cine, de ciencia ficción, Nathan Juran. Pero ¿cómo se llama en el original? A 20 millones de millas de la Tierra. Eso sí que es toda una barbaridad. Y en el año 1966, William Wyler dirigió a Peter O'Toole y a Audrey Hepburn en la película Cómo robar un millón, y no se podían conformar, yo creo, con un solo millón. Y hay una película del año 2004 que todos creemos que está dirigida por Tim Burton, y no es así, porque la película se llama Millones, porque es una película de toques fantásticos protagonizada por un niño. Pues no fue Tim Burton quien dirigió esta película, la dirigió Danny Boyle, vuelve al programa de hoy de Lloviendo Cine, el director británico. Pues sí, fue Danny Boyle quien dirigió esta película, que a tenor de su argumento, a tenor de su universo, pareciera una película dirigida por el responsable de Eduardo Manos Tijeras. Y Hal Ashby, un director de cine independiente americano, al que hay que reivindicar todas las veces que haga falta, dirigió en el año 1986 la película 8 millones de maneras de morir. Película que supuso el testamento cinematográfico de su director y que estaba protagonizada por Jeff Bridges, Rosanna Arquette y un casi novel Andy García. Y en el año 1968, Antonio Isasi Isasmendi dirigió con reparto internacional la película Las Vegas 500 millones. ¿Quién protagonizó esta película? Pues nada más y nada menos que uno de los dos astronautas que ese mismo año 1968 se debaten entre la vida y la muerte con HAL 9000 en la película de Stanley Kubrick 2001, Una Odisea del Espacio. Ese actor se llama Gary Lockwood. Y ya se nos están acabando las cifras. Estamos ya al límite. Tanto es así que nos tendríamos que ir ya a los 1.000 millones. Cifra que no es que de vértigo, es que es absolutamente inalcanzable. Pero, lejos de que se nos hayan acabado los guarismos, nos hemos dejado a propósito en el tintero alguna que otra película que a buen oyente y a buen observador no se le habrá pasado por alto. Y alguna de ellas la acabamos de nombrar muy recientemente. ¿Y por qué nos hemos dejado esas películas a propósito? Porque esas películas con números en los títulos que vamos a retratar a continuación en Lloviendo Cine están relacionadas con años históricos, porque esas películas contienen un año en sus títulos. Y lo vais a entender mejor con un ejemplo, porque vamos a hablar de una fecha que cambió para siempre la historia de la humanidad. ¿O acaso no cambió el rumbo de la historia el descubrimiento de cierto continente americano, o lo que creyeran que fuera, por Cristóbal Colón hace ya más de 500 años? Pues Ridley Scott se documentó para la película porque, según propias declaraciones, no tenía ni la más remota idea de la historia de España. Se documentó, y muy mucho, en el año 1992 para realizar 1492, la conquista del paraíso. ¿Quién hizo de Cristóbal Colón? Pues nada más y nada menos que don Gerard Depardieu. Y casualidades del destino, don Gerard Depardieu, y no lo habíamos planeado así, es el protagonista de la siguiente película con cifra de año en su título, o más bien
habría que decir, con siglo en su título, porque la película es Novecento, la épica historia entre dos amigos de la infancia, como son los personajes interpretados por Gerard Depardieu y Robert De Niro, en la película realizada por Bernardo Bertolucci en el año 1976. Relación de amistad que se verá más que dificultada por los vaivenes políticos de la Italia de principios del siglo pasado. Y en el siglo pasado ya también ocurrieron los hechos acontecidos en la película dirigida en el año 2019 por Sam Mendes, 1917. Película eminentemente técnica, y así lo entendieron los miembros de la Academia de Cine Americana al premiar su fotografía, su sonido y sus efectos visuales, y que ya sabéis, estaba ambientada en ese año crucial del final de la Primera Guerra Mundial. Y Steven Spielberg dirigió en el año 1979 una de sus películas más incomprendidas, y parece mentira que el servidor tenga la posibilidad de reivindicar una película del director norteamericano. Desde Lloviendo Cine reivindicamos la película dirigida por Steven Spielberg 1941, que con un reparto más propio de una película de John Landis, el bueno de don Steven Spielberg, y con guión de Robert Zemeckis, dirige un delirio de película sin esconder en ningún momento que es un delirio de película. ¿Y qué tendrán los veranos que son recordados especialmente en los títulos de las películas? ¿Qué tendrá aquella película dirigida por Robert Mulligan en el año 1971 y que se titulaba Verano del 42? Hombre, pues tiene a un adolescente que está comenzando a entender qué es esto de la vida, y para entender mejor qué es eso de la vida, conoce a una mujer casada unos cuantos años mayor que él, que encima es Jennifer O'Neill. ¿Y cuándo conoce a Jennifer O'Neill? Pues en el verano de 1942. Estamos en tiempos de plena contienda mundial y el marido se ha alistado en el ejército, dándose de esta manera los aditamentos para que ambos se conozcan mucho mejor. Y ya lo digo por vosotros, ¿qué fue de Jennifer O'Neill? Porque la señora sigue vivita y coleando. Bonita pero algo almibarada película Verano del 42. Y más veranos. Verano 1993, película catalana del año 2017 en lo que fue la ópera prima de su directora, Carla Simón. Ese verano del 93 es el verano que vivirá una niña de 6 años que tras morir su madre tiene que adaptarse a una nueva familia adoptiva. Aquí los recuerdos cada vez son más precoces. Y un nuevo homenaje al cine adolescente de los años 80 es el que ofrece la película del año 2018, Verano del 84, dirigida a la limón por Anouk Wiesel, François Simard y Joan Carl Wiesel. Verano del 84 cuenta la historia de unos adolescentes que sospechan de un policía como posible asesino en serie. Más cine homenaje a las películas de la década de los años 80. Y ya que hablamos del año 1984, hay una película del año 2020 que se titula Wonder Woman 1984. Sí, película de superhéroes, secuela de Wonder Woman del año 2017, ambas dirigidas por la misma directora, Patty Jenkins, que por una vez no es una película de superhéroes Marvel, sino una película de superhéroes DC, es decir, la competencia, franquicia DC a la que pertenecen Batman, Superman y esta Wonder Woman. ¿Y por qué se llama así la película? Wonder Woman 1984. Pues porque la acción de la película transcurre, y para qué andarse por las ramas a la hora de titular la película, transcurre en 1984. Y de unos años antes data el título, nunca mejor dicho, de la película de Roberto Rossellini, rodada en el año 1952 y titulada Europa 51. ¿A quién dirige el señor Rossellini
en esta magnífica película, pues a la que entonces era su señora, la actriz Ingrid Bergman. Y ya nombramos en el programa anterior de Lloviendo Cine otra película de Roberto Rossellini, aquella Alemania Año Cero. Bueno, pues en el año 1991, el sin par Jean-Luc Godard rodó una película que homenajeaba a Alemania Año Cero de Roberto Rossellini, por cuanto la película de Jean-Luc Godard se llamaba Alemania 90. El personaje, por cierto, de esta película, Lemmy Caution, encarnado por Eddie Constantine, el protagonista de la película de los años 60 del mismo director, Alphaville. Y dos versiones cinematográficas conoce la célebre novela escrita por George Orwell, 1984. La primera, del año 1956 y dirigida por Michael Anderson. El protagonista de esta película antitotalitarismo, Edmond O'Brien. Y en el año 1984, Michael Radford dirigió la segunda versión, protagonizada por John Hurt. Y en el año 2011, David Trueba al programa de hoy de Lloviendo Cine, dirigió la película Madrid 1987, en la que se narra la peculiar relación que se entabla entre un veterano periodista encarnado por Pepe Sacristán y una estudiante universitaria encarnada por María Valverde. De nuevo el paso de los años, de nuevo conflictos generacionales en una película del menor de los hermanos Trueba. Y en el año 1981, John Carpenter, no lo sabía, pero estaba dirigiendo una película considerada con el paso de los años de absoluto culto. Se titulaba 1997 Rescate en Nueva York, y ya se encargó gente como Quentin Tarantino de reivindicar, sin que tengamos que hacerlo desde aquí en Lloviendo Cine, no solo a esta película, sino a su protagonista, el por aquel entonces toda una estrella, Kurt Russell. Y en el año 1975, Paul Bartel dirigió una también delirante película llamada La carrera de la muerte del año 2000, protagonizada por David Carradine y por Sylvester Stallone. ¿Qué particularidad tiene esta carrera para ser llamada de la muerte? Pues que en el año 2000, que es cuando se disputan estas carreras, atropellar conduciendo no es un crimen, es el deporte nacional. Es que claro, todas estas películas advenedizas que te adelantan cómo va a ser un futuro todavía muy lejano, al final se quedan un poquito cortas, porque ya se sabe que la realidad supera con creces no solo a la ficción, sino a las más temibles profecías. Que se lo digan sino al señor Stanley Kubrick. ¿Qué ocurrió en el año 2001? Una odisea del espacio. Pues que las máquinas se nos estaban comiendo la tostada. Hombre, quizá con unos años de retraso, pero ¿qué está ocurriendo en los tiempos actuales? En los que, al fin y a la postre, el control de todas nuestras vidas depende de una maquinita. Nombremos a la secuela de 2001. 2010, Odisea 2, rodada por Peter Hyams en el año 1984, de nuevo el año 1984 que tuvo ese año, y protagonizada por Roy Scheider, Helen Mirren, John Lithgow y Bob Balaban. Pues habrá que revisar esta película, porque en su día decepcionó, pero vista hoy, váyase usted a saber. Sorpresas te da la vida y las revisiones de las películas. Ahora que para visión catastrofista, la película dirigida vuelve al programa de hoy de Lloviendo Cine por Roland Emmerich en el año 2009 y titulada 2012, año en el cual, según el calendario maya, el mundo dejaría de existir tal y como lo conocemos. El reparto, espectacular. John Cusack, sí, vuelve al programa de hoy de Lloviendo Cine. ¿Qué fue de John Cusack? Chiwetel Ejiofor, Amanda Pitt, Oliver Platt, Danny Glover, Woody Harrelson. Sí, os lo puedo asegurar. Algún día veremos esta película de Roland Emmerich. Y ya que estamos con futuros apocalípticos y ya no tan lejanos. En el año 2004, el señor
Wong Kar